Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast de Gemetitza. Hoy tenemos un nuevo tema muy interesante que se llama tecnología en los incendios forestales y para esto nos acompaña nuestra querida compañera ingeniera ambiental, Diana González. ¿Cómo te encuentras, Diana? Hola, Yaru, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, aquí pasando cuarentena encerradita, pero feliz. Mm, Aquí. ¿Y cómo ves este tema, Diana? ¿Qué tal te pareció cuando comenzamos a hablar de ello? Me pareció interesante. Ya en alguna ocasión, bueno, de los primeros podcasts, habíamos como empezado a hablar sobre estas tecnologías, ¿no? En los desastres naturales. Bueno, ahorita ya es más enfocado como a los incendios forestales, entonces tiene mucho que ver en cuanto a mi carrera y pues se me hizo muy interesante, ¿no? Cuando tú me hiciste la propuesta, pues ya habíamos como platicado un poco de esto y ver no solamente cómo ha cambiado la tecnología en algunas partes como lo vemos como más común en las industrias, ¿no? Sino en estas partes donde incendios forestales, en agricultura y todas estas cuestiones, me pareció muy padre la idea. Sí, está muy interesante. Creo que hoy en día lo hemos visto, ¿no? Habíamos visto noticias hace un año, este año con lo que pasó en Australia, en el Amazonas. Creo que no solamente ahí, creo que solamente fue un punto muy importante el cual tocar para poder darnos cuenta que no solamente ahí, sino en todo el mundo y también México, porque es uno de los países en donde también tiene mayores incendios forestales. ¿Por qué cuáles crees tú que sean las principales causas de estos incendios? Pues principalmente yo creo que es por el hecho de la contaminación. Eh, Hemos visto, ¿no? A lo largo de todo este tiempo el aumento de la temperatura. Entonces, pues esto debido a los gases de efecto invernadero. Entonces, creo que es muy importante tomar conciencia pues desde el principio, ¿no? Desde qué estamos haciendo para que aumente la temperatura y pues debido a esto hemos visto los incendios forestales, que claro, muchos otros son provocados por el hombre, pero son, si no mínimos, estos se pueden controlar pues más fácilmente. Claro que sí, creo que, bueno, yo leí un artículo hace poco que decía que el 90% de los eventos son provocados por causas humanas, ¿no? Creo que para los agricultores, creo que es muy importante esta parte de tener que, ¿cómo se dice? Creo quemar, ¿no? Toda esta parte de los terrenos en donde ellos van a sembrar. Y muchas veces no lo controlan, ¿no? Tal vez por causas del viento, por el clima. Obviamente esto se empieza a esparcir y como no hay un control o no dejan tal vez apagado bien, esto es lo que causa, ¿no? Creo que al final de cuentas, pues como dicen, son primeras causas humanas. Lo decíamos que salió mucho lo de la colilla del cigarro, no sé si recuerdas que lo tiraban y hacían incendios forestales muy grandes. Entonces creo que es una parte muy importante de la cual tocar en que las personas igual tengan como esa conciencia, ¿no? De que si vas a hacer algo en el bosque, a veces hasta desde acampar, creo que es muy importante. ¿Cómo tú ves estas actividades que llegamos a hacer? Mm, bueno, pues yo desde mi carrera te diría que está mal, ¿no? Pero pues claro, no podemos como prohibir todo y también tenemos que tener como un equilibrio, ¿no? Tener un balance en estas circunstancias. Creo que está bien siempre y cuando lo hagas pues con las medidas y cuando termines dejar pues todo en su lugar, ¿no? O sea, si ya quemé tal tronco, tal leña, pues la apago, me aseguro de que esté bien apagada y que no pueda provocar pues provocar un incendio, ¿no? Que sea algo más grande. Entonces, bueno, como alguna vez lo platiqué, existe una plataforma que se llama UTEDA, que es el uso de las tecnologías espaciales para la agricultura, ¿no? Entonces, esta creo que nos sirve mucho porque utiliza no solamente como mecanismos para que se les indique, ¿no? Dónde hay un incendio o dónde pasa esto, sino ya es como un análisis más a fondo donde se le hace a cada una de de los eventos que están pasando, ¿no? Y específicamente pues en la agricultura creo que deberíamos tomar como este punto muy importante y el hecho de apoyarnos de estas tecnologías me hace algo pues,
padre. Pues sí, claro que sí, creo que como tú dices, desde la agricultura y tal vez otras actividades que llegamos a hacer o a, a, este, a realizar, creo que es muy importante, como decías, tomar esa conciencia. Igual ver el uso de todas estas tecnologías que hoy en día nos están ayudando tanto para tal vez predecir algún incendio forestal, porque así lo veía, o hasta luchar, ¿no? Creo que hoy en día la tecnología es clave para, para cualquier actividad, cualquier empresa, y más en estos tiempos, ¿no? Que creo que estamos viviendo, lo vemos con una pandemia, lo vemos con terremotos, lo vemos con muchas cosas que creo que nos tanto nos han estado ayudando, pero hay que saberle sacar ese provecho. Y los incendios forestales creo que es una parte muy importante porque creo que necesitamos de esta tierra. Al final de cuentas necesitamos de los árboles para que nos den oxígeno y pues poder vivir, ¿no? Veíamos, bueno, veíamos hace poco que también cómo era lo de las tecnologías, ¿no? Como es que también tú lo platicabas, yo escuchaba ese podcast que hicieron, yo no estuve en ese, todavía no estaba en Gemetitza, pero lo escuché y cómo lograban hacer como que entraban a ese tema, ¿no? De cómo las tecnologías nos han ayudado. Pero más allá de eso, dime, ¿tú has conocido, bueno, sabes de alguna, este, ¿cómo se dice? Dron o robot tecnológico que han estado sacando mucho de estos para el control de los incendios forestales? Pues así como específicamente para el control, la verdad no he leído mucho, pero justamente había leído un artículo donde se había hecho como una tipo nave y bueno, justo fue en Australia, ¿no? Era en el Centro de Investigación Cooperativa para los Incendios Forestales justo en Australia. Lo que hicieron fue como una nave, sí podría decirlo, es como un cohete, o sea, bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Era como una nave y justo tenía como sensores para detectar como en la temperatura pues alrededor estos incendios y también tenía pues la cámara, ¿no? Para que tú vieras. Y esta era una pieza que se hizo en Australia, pero junto con Nueva Zelanda y otros países pues de por allá que junto con el gobierno se unieron para esta causa. Entonces creo que específicamente en México no he visto como mucho apoyo en cuanto al gobierno en estas situaciones de investigación para los desastres naturales y específicamente en los incendios forestales, pero desde el 2009 he visto que se hizo como una bomba que era igual otro como círculo y ahí tenía igual la cámara y los sensores donde por otros países del norte, específicamente pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, bueno, o sea, sí hay, pero no se le ha como explotado ese conocimiento, ¿sabes? Claro que sí, creo que son muy pocas las noticias, ¿no? Que bueno, que yo he estado, investigué con este tema, que son muy pocas las noticias que se centran a este tema. De hecho, tú hablabas de un aparato muy importante, creo que se llama Elvis al rescate. De hecho, fue a Ujú. partir de 2009 que se creó en Australia y obviamente fue para todo este tipo de los incendios forestales. Y sí, era un helicóptero que bombardeaba agua para poder apagar este fuego, ¿no? Y la otra es la bomba de niebla, que creo que sí es como una pelota que fue diseñada, de hecho, bueno, aquí lo tengo anotado, que se llama Mark Hartman y Derek Yap, y era lanzada desde un helicóptero o alguna avioneta para que a la hora de tocar suelo, esta estallara y obviamente pudiera esparcir todo el agua. Y creo que son partes importantes, no nada más de estas, ¿no? Supongo que lo veíamos, bueno, hace poco lo decían en el podcast que con los drones y obviamente todas estas tecnologías que también para detectar y controlar rápidamente los incendios, ¿no? Creo que tristemente cuando son provocados por el hombre, también el hombre debe de estar ahí para poder apagar esto, ¿no? Creo que más allá de hablar también de tecnología en este podcast, creo también hablar de la conciencia, ¿no? Porque tener conciencia a la hora de realizar ciertas actividades, de investigar bien qué es lo que llega a provocar si, por ejemplo, muchas veces nosotros como tal vez jóvenes, como
ya un poco mayores, ¿no? Nos vamos a acampar o algo así y hacemos una fogata, pero dices, bueno, ahí queda, la apagué bien, pero no sabemos exactamente el grado, ¿no? Yo lo veía, por ejemplo, en otros lugares de alrededor de la Ciudad de México, por ejemplo. Yo que ahorita actualmente estoy en el estado de Hidalgo, lo veía que por acá es mucha vegetación y de repente en tiempos de primavera, verano, el sol y todo el clima está en temperaturas muy altas, entonces llega a causar, ya sea por naturaleza y los vientos, que cómo llega a provocar los incendios, ¿no? Entonces, es muy triste ver esto porque pues al final de cuentas creo que es nuestro planeta, es el único lugar donde estamos viviendo y creo que es necesario tomar esa conciencia más allá de todas las actividades que realicemos. ¿Tú cómo Claro, y ves, bien lo Jenny? decías, el hecho de tomar conciencia de qué es lo que estás haciendo y no solamente como en las consecuencias, ¿no? Sino desde que tú vas a ese lugar, como lo decías, ¿no? A acampar, el impacto que tiene no solamente por ejemplo, el hacer una fogata, ¿no? El ir, sino todos esos recursos que tú necesitas para que estés, podríamos decirlo, cómodo, acampando, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el tema porque creo que deberíamos hacer como más difusión en el hecho de que no se está dando el conocimiento adecuado para, o sea, no se está difundiendo la información adecuada porque no la hay. Falta investigar muchísimo sobre esto y, bueno, tener la tecnología, el apoyo de los representantes, yo creo que es muy importante, así como el hecho de que tú como ciudadano pues tengas la conciencia, bien lo decíamos, ¿no? Sobre estos incendios. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues sí, para evitar estas cosas, ¿no? Así es, creo que, bueno, todos los que nos están escuchando, nos ven, es necesario que también ustedes investiguen por su parte, tomen un poco más de esta información que aunque es pequeña, también es muy relevante, ¿no? Creo que me gustaba cuando te comenté este tema, es cuando empecé a leer y dije, wow, por qué no lo estamos viendo si lo veíamos hace poco tiempo en Australia, en el Amazonas, ¿no? Creo que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo vemos que se está perdiendo, ¿no? Y creo que este es un recurso natural como de suma importancia. Entonces creo que, como decían, aún es tomar esta conciencia. Y bueno, yo veía hace poco en un video, bueno, lo estaba viendo creo hace unos días, de cómo después de que también, por ejemplo, cuando empiezan a deforestar todos los bosques o algo así, vuelven a reforestar, ¿no? Que siembran plantitas, ¿no? Pero bueno, tú, no sé, como tú, ingeniera, perdón, ambiental, ¿tú cómo ves esta parte de reforestar? Porque, por ejemplo, había leído que en cierta parte a veces el suelo como que llega a quemar ciertas partes, ¿no? Nutrientes. Entonces, aunque siembres un árbol, no vuelvan a ser de la misma manera. ¿Tú cómo ves esto? ¿Si está ayudando? ¿Cómo ves esto? Claro, el hecho de reforestar es como evitarte cierto, pues no pasos, sino que sea más rápido el hecho de que tú puedas pues quitar todo y volver a plantar lo que tú quieras, ¿no? Entonces, mira, es mm, pues malo porque como bien lo decías, ¿no? Se daña la composición natural del suelo que tiene muchos minerales, que tiene nutrientes, pero pues ¿cómo lo hacen? Yo, bueno, al menos me pongo de los dos lados, ¿no? ¿Cómo lo hace gente que no tiene quizá el recurso, el tiempo o que es quizá una familia de escasos recursos que tiene que hacerlo para volver a hacerlo? Es muy importante el hecho de que haya como rotación de cultivos y no solamente se centren pues en uno, ¿no? El hecho de la deforestación es pues si no, quitar todo y matar todo para que tú vuelvas a pues a hacerla, pues sí, a volver a sembrar y a tener lo que tú quieras, ¿no? Pero pues obviamente está mal, pero yo lo veo, o sea, si no, ¿cómo le haría, no? Entonces, sí, se pierden estos nutrientes y no solamente en la agricultura, ¿no? Sino en, pues, a todos los lugares donde vayas. Si tú lo quemas, si existe altas temperaturas, pues obviamente que se va a morir, ¿no? Entonces, el hecho de hacer estas prácticas sí están muy mal y de hecho están en la ley, ¿no? Hay quizá alguna norma
que lo diga, pues, pero no se lleva a cabo, ¿no? Siempre ese es el problema, donde existe la ley, existe el reglamento en la LEGEPA y no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, mm, más que como tú decías, ¿no? El compartirles como qué se está haciendo, es el qué nos está haciendo y por qué estas prácticas, a pesar de que ya tenemos quien las regule, no están siendo pues llevadas a cabo, ¿no? Entonces, pues no lo hagan. Claro que sí, bien. Sí, por ejemplo, yo lo veía y bueno, aquí me meto a lo que, por eso te lo comentaba, porque me meto a lo que es la tecnología, ¿no? Veía que hay un dron, no recuerdo muy bien su nombre, pero hay un dron que sí, esparce todas estas semillas alrededor de todo, bueno, en los bosques que donde hubo todos los incendios forestales. Entonces yo veía que plantaban al menos 20 millones de árboles en 6 meses, no más de lo que una cantidad de personas lo podría hacer. Entonces yo creo que esto también es un avance tecnológico en el que nos está ayudando porque es algo más rápido, ¿no? Para que en algún futuro igual pues todos estos bosques ya vuelvan a nacer y se vuelvan a nutrir y igual nosotros podamos, igual pues estar ahí para poderlos garantizar, ¿no? Y bueno, también había visto que, por ejemplo, entrando al este tema de la tecnología, que hay ciertos defensas de incendio, ¿cómo se dicen? Se me fue el nombre, pero se llaman algo así de los defensa contra incendios, que son igual aparatos o sistemas de cámaras que son informáticas de que detectan el humo durante el día, ¿no? Son igual satelitales, ya sea, y pueden hasta detectar el calor durante la noche y el día, ¿no? Igual es una parte muy importante, creo que todos esos satélites, los drones, los helicópteros que pues ahora sí pasan de repente para ir checando que no haya estos incendios, porque me ha tocado verlos, te digo, o sea, yo estuve alrededor de 18 años viviendo en el estado de Hidalgo, en un lugar donde hay mucha vegetación, entonces veía que sí pasaban de repente helicópteros, avionetas, pero con esa finalidad, de hecho, que decían que venían con la finalidad de ver que no hubiera incendios en épocas de calor, porque realmente si ahorita estamos que es otoño, ¿no? Si estamos en otoño, Sí. ya, sí estamos en otoño. Ahorita se siente bastante calor, en invierno también tenemos calor, aquí, al menos aquí. Y ahora imagínate en primavera y verano, ¿no? Es una temperatura súper altas, entonces creo que sí es de cuidar todo esto. Entonces, este aparato que es de cámaras controladas informáticamente, se llama Firework TM, que es una cámara que gira 360 grados y esta va volando a lo que es entendible. Y creo que, bueno, este es en otro país, que es en Zululandia, que bueno, también es comercializado en Sudáfrica, y bueno, fue patentado, comercializado aquí en ese mismo lugar de Sudáfrica, perdón, en el año 2000. Entonces, bueno, después de eso solo supe que había sido emitido para Estados Unidos en 2006, pero de ahí en fuera ya no se sabe nada, si en verdad ayudó, lo trajeron a México, que México es uno de los lugares que también lo necesita. Entonces, bueno, son tantos, lo decíamos más hace rato, son tantas tecnologías que nos han ayudado, pero pues igual no se les da la difusión. Y bueno, tú no sé cómo veas esto, si en verdad lo decíamos, no estamos preparados para utilizar estas tecnologías y México está preparado o tiene esa capacidad de utilizarlo, pero no lo hace, o tú ¿qué opinas de esto? Mira, bien, no decías, ¿no? Estos helicópteros o avionetas que esparcen las semillas, el- están muy bien y siento que nos ayudan mucho, pero el problema de estos programas es que no se les da ni la difusión ni el cuidado adecuado, ¿no? El hecho de que si tú siembres un árbol está muy bien, ¿no? Pero hay que saber cómo, bueno, si no voy a tener el cuidado de ir a estos lugares porque no tengo la tecnología quizás para, pues, abastecer tanto territorio, ¿no? O sea, porque un avioneta
pues no sé, la verdad exactamente cuántos litros de agua pueda llevar, pero sí sería como muy complicado el hecho de estar yendo y regresando, ¿no? Entonces quizá hacerlo en épocas donde sea de lluvia para que no tengas como problema y ya después hacerlo como pues constantemente, ¿no? El no dejarlo, porque pues muchas veces vemos estas campañas, ¿no? De que sí, sembramos tantos árboles y sí esto, pero no se les da el seguimiento adecuado. Entonces, este es un gran problema. Sin embargo, pues la intención es buena, ¿no? Entonces, el hecho de que, como tú decías, ¿no? Estamos preparados para esta tecnología, siento que sí debería ser como bien lo hemos estado diciendo, ¿no? El tener la conciencia, el saber cómo llevar a cabo esas prácticas y el investigar un poco más sobre estos temas, creo que nos ayudaría muchísimo más en cuanto a tener este conocimiento y poder aprovechar lo que tenemos, ¿no? Porque si bien lo decías, no, aquí en México no existe como esta tecnología tan avanzada y que obviamente nos serviría de mucho, pero pues también es el tener la capacidad de poder utilizar. Pues sí, creo que tomaste un punto muy importante, el hecho de que cómo lo manejaban, ¿no? De que hay muchas campañas que sí se ven muy bonitas y todo, recreativas y para ayudar al medio ambiente, pero al final de cuentas creo que no le tomamos a veces mucha de esa importancia, ¿no? De que decimos, sí, vamos a sembrar un arbolito, pero lo decías, ¿no? Pero ya no, nada más lo planto, pero ya no vuelvo a verlo, ¿no? Ya no vuelvo a cuidarlo. Entonces es muy importante también tener esta cultura porque al final de cuentas creo que inicia desde ahí tener esa cultura, ¿no? De que, bueno, voy a cuidar el medio ambiente, voy a cuidar mis bosques, voy a cuidar el agua, porque también es parte importante. Creo que lo veíamos mucho, a veces hasta esta escasez de agua y se tiene que utilizar para apagar incendios provocados que también son los humanos, de los humanos, ¿no? Entonces como que, ¿qué culpa? Pero pues tristemente es así y creo que desde la cultura de aventar tu basura, aventar tu colilla de cigarro, de no tener el cuidado a la hora de sembrar en esta parte de la agricultura, creo que es una parte pues demasiado importante. Al final de cuentas, siento que los incendios forestales pues son una catástrofe medioambiental, pero también entra lo económico y la parte humana, ¿no? Porque pues igual muchas veces esta parte de la economía pues llega a interactuar con todo esto de lo medio ambiente, ¿no? Y obviamente la parte humana. Muchas veces son estas catástrofes que son muy grandes que llegan a cobrar también las vidas humanas. Y es muy triste esa parte. O, por ejemplo, cuando llega a tocar viviendas, ¿no? Hasta ciertas ciudades o pueblos en las que, pues ahora sí, el fuego arrasa con estos lugares y, pues al final de cuentas, pues las personas son personas inocentes son las que también terminan perjudicadas. Claro, y creo que bien decías, ¿no? El hecho de tener como este entorno, ¿no? El saber que no solamente es de uno, ¿no? El entorno político, social y económico creo que viene de la mano, como lo comentabas, ¿no? Se puede llevar vidas humanas y no solamente esto, ¿no? Sino las especies que viven en este lugar de flora y fauna que muchas veces pues están en peligro de extinción y no tenemos como esa conciencia, el hecho de saber bien qué es lo que está pasando, el preocuparnos realmente por lo que estamos haciendo y qué medidas estamos tomando pues para evitarlo, ¿no? Porque pues si bien es muy importante la vida de cada persona, sin embargo, pues recordar que estas especies de animales que quizá para nosotros son muy insignificantes, pues regulan, ¿no? La cadena alimenticia y todo esto pues viene de la mano con el hecho de estar no solamente en pues teniendo como preocupándonos por nosotros una vez más, sino pues estar al pendiente, ¿no? De todo lo que nos rodea y de todo lo que está pasando. Así es, claro que es este punto importante que tal vez también la vida de estos animalitos que igual están dentro de estos bosques que, como decías, que nos ayudan en toda esta parte de la cadena alimenticia es muy importante. Y cosas que de esto es mucho, que tal vez no nos damos cuenta hasta que pasa.
hasta que hay una noticia muy grande, por ejemplo, es cuando empezamos a reflexionar, ¿no? Lo vimos lo vuelvo a repetir, lo vimos con esto del Amazonas, de lo que pasa en Australia también, y cómo es que cuando empezamos a decir, o sea, ya basta de esto, o sea, hay que cuidar nuestro planeta, es el único lugar, pero si no es así, creo que no entendemos, muchas veces no entendemos, ¿no? Creo que siempre esperamos a que algo grande para poder decir, pues ahora sí voy a tomar control. Pero cuando termina aquí, cambiando un poquito este giro, también podemos ver cómo hay ciertas organizaciones aquí dentro de México, ¿no? Que, por ejemplo, está la Comisión Nacional Forestal, que es la CONAFOR, que tú supongo que debes de saber un poquito de esto, que es la institución federal encargada de operar contra los incendios forestales, ¿no? Es proteger los recursos forestales, de la presencia de incendios y pues obviamente ver desde qué es lo que lo origina. Y bueno, ahí de hecho tiene un número que se los voy a decir ahorita, que es para reportar algún incendio, que por ejemplo, tú vas en carretera, o no sé, muy cerca de donde vives hay un incendio forestal y es para que igual, o sea, pueda llegar esta información y pues obviamente las autoridades puedan actuar de manera rápida y este número es de la CONAFOR, que es 01-843-23-63-46. Obviamente para que la anoten ahí todos los que nos escuchan, los que nos ven, porque pues no sabemos en qué momento podemos vivir esto, ¿no? Entonces es demasiado importante igual saber estos números de emergencia, más allá del 911, saber los demás números desde bomberos y todo lo que nos puede ayudar, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos y obviamente ellos tienen un programa para para la prevención, la detección y el combate y control de los incendios forestales. Creo que es una parte muy importante que tocar. No sé si tú conozcas de otros programas, de algunas campañas que sean sobre los incendios forestales o de cuidar igual nuestros bosques. Sí, mira, en julio justo es el mes del bosque, entonces creo que la importancia o el hecho de darles la importancia a estos temas, y no solamente el creer que porque quizá estudias como algo relacionado, tienes que saberlo, ¿no? Siempre es bueno como saber de todo y el hecho de estar involucrado, bien lo decías, ¿no? Dando el número o conocer estos programas, no solamente los lleva la CONAFOR, sino va de la mano con Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, junto con esto se hacen como campañas y no solamente pues en el gobierno, ¿no? Estas son como las organizaciones grandes, pues, y no solamente aquí, ¿no? Sino empresas como Bimbo y otras empresas un poco más grandes tienen también como estos programas y se les da como, bueno, depende de lo que hagan, igual tienen como el poder hacer que su empresa sea tener el certificado de industria limpia o cosas así, ¿no? Y estos programas justo son lo que suman a que estas empresas puedan lograr eso, ¿no? Y creo que es un plus que se le da a cada una de estas industrias para, pues, el hecho de seguir laborando, de que vean que están haciendo, ¿no? Como bien te lo decía, el hecho de, sí, tener estos programas es muy bueno, el incentivar, el darle apoyo como ciudadanos, que no solamente una empresa, ¿no? De este tamaño lo tienen que hacer, pero sino tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo, no? Creo que nos quedamos mucho en este tema, pero creo que también es algo que tenemos que recalcar demasiado, el hecho de, pues, de que todo empieza desde ti, ¿no? De que si tú vas y acampas y lo haces, pues, ¿qué consecuencias va a llevar todo esto? Sí, creo que lo decías, ¿no? Hablar siempre que grabamos en los podcasts, creo que al final de cuentas tocamos temas muy, muy interesantes, ¿no? No solamente exactamente, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la tecnología, no nada más eso, ¿no? Sino hablar desde, lo decíamos, es lo que es Gemetitza, ¿no? Hablar desde el ámbito social, cultural y tecnológico, que es una parte muy importante como para la sociedad. Es lo que es Gemetitza, es lo que queremos dar a informar, a que se mueva un poco, ¿no? Que muevan un poco este, su ser, sus manos, todos a su mente,
y no quedarnos con esa poca información, o sea, no si después de escuchar este podcast dices, o sea, sí voy a investigar más de esto, ¿no? Voy a hacer un cambio porque, o sea, lo necesita mi planeta, ¿no? Lo necesito yo. Entonces es muy importante porque al final de cuentas creo que también son de reflexión, al final de cuentas, lo que queremos dar a conocer dentro de los podcasts, dentro de lo que es Gemetiche, y creo que es una parte muy importante. Y bueno, dando un giro ahora del tema que hablábamos de reflexión, de lo cultural, pues obviamente los inventos y toda esta parte tecnológica pues no paran de evolucionar, ¿no? Cada día va a haber laboratorios, va a haber empresas que no van a parar de estudiar cómo la reacción del fuego y cuáles son la posible ayuda que pueden crear, ¿no? Para que, ya sea para retardar su expansión del fuego o para poder, ahora sí, erradicar con esto, ¿no? Es muy importante y creo que hay muchos, lo hablábamos, ¿no? De estos aparatos que son las bombas, las bombas de agua, lo que son los drones, los helicópteros, las avionetas, todas estas que son partes muy importantes de la tecnología. Pues hay muchas más, ¿no? Creo que esperemos que en algún futuro que sea muy cercano igual exista una ayuda como que más especializada, más avanzada, que igual nos ayude a controlar, porque pues sí es importante. Luego me metí a ver fotos, por ejemplo, de los incendios y sí, no inventes, es enorme, ¿no? Todo ese fuego, imagínate, todos los animales, la vegetación, todo lo que abunda ahí. Pues sí es muy triste ver cómo se puede acabar en un tan solo cuestión de minutos y horas, ¿no? Claro, creo que un ejemplo que mucho lo remarcó, fue cuando se planeó hacer la industria hotelera en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? En Cancún. Todos los millones de árboles que se quemaron y solo para hacer esto, ¿no? Como la atracción turística en el lugar donde sí hay mucha vegetación, sí hay esto y el otro, ¿no? Pero no nos ponemos como a pensar qué fue lo que se tuvo que hacer para que ese hotel estuviera ahí, ¿no? Y ahora lo vemos mucho, pues, en el Tren Maya, ¿no? El hecho de que todos los árboles que se tienen que quemar, todas estas especies que no van a tener un lugar específicamente o donde vivir, pues, que sea adecuado a sus necesidades. Y otros ejemplos más que hemos visto, no solamente pues fuera del país, ¿no? Sino aquí, el hecho de que tengamos pues ese conocimiento de lo que está pasando en donde justo vivimos, ¿no? Bien lo decías, porque solamente tenemos uno y pues no tenemos que desperdiciarlo así, ¿no? Entonces, creo que es interesante, pero muchas veces vemos esto como con morbo, ¿sabes? Los videos que pasan, que ya todos estamos como al alcance de esto, como bien hablábamos, ¿no? Las redes sociales, el gran impacto que han tenido pues en nuestra vida diaria, el que sí nos podemos enterar de todo lo que está pasando alrededor del mundo, aquí mismo, o en cualquier parte, pero no, ¿sabes? Como que no le damos esa importancia. Sí lo vemos, pero ay, pues lo comparto y ya no hago nada, ¿no? Soy como una mente muy pobre. Pues sí, el verlo, el hacer esas cosas, el decir, ¿no? Que está mal, pero pues el hecho de que no hagas nada igual, pues que dejas igual, ¿no? O sea, no se ve un cambio. Creo que sí tocaste esto que habíamos hablado también en un cierto podcast que hablamos del uso de las tecnologías para la comunicación y todo esto. Creo que sí tenemos al alcance de esta información y creo que es para ocuparla bien, ¿no? También crear esta conciencia. Creo que nosotros lo hemos tratado de ocupar de la mejor manera, para igual hacer reflexionar, dar información sobre ciertos temas. Y creo que es muy importante ya, bueno, hablamos de esto, de que del fuego, creo que el fuego es parte de la naturaleza, sí, pero también hay que saber en qué momento es bueno y en qué momento no, así igual con las tecnologías, ¿no? Saber en qué momento hay que ocuparlo bien y en qué momento, pues, tener esta
limitarse, ¿no? A ocuparlo, ¿no? A hacer ciertos comentarios, pero ojalá que ocupen para bien toda esta información que se les está otorgando, no solamente en este podcast, sino en información que puedes encontrar con un solo clic, ¿no? Que le das buscar y encuentras muchas cosas y creo que es importante, lo vuelvo a repetir y tal vez lo escuchen muy repetitivo, pero es muy importante, o sea, que empiece desde lo cultural, desde informarnos de una manera, importante. Y creo que al final de cuentas es para todos, ¿no? Que esta ayuda y esta conciencia. Bien, Dianita, y entonces, tú como conclusión para ir cerrando el podcast, ¿cómo ves esto, no? ¿Cuál sería tu conclusión desde lo social y cultural y tecnológico? En social, creo que vamos, pues no vamos tan mal como lo veníamos viendo desde hace 5 años. Creo que ya se le ha dado como más esta importancia al hecho de difundir estos temas o no solamente, y no solamente quedarnos, como bien lo decíamos, con el video, ¿no? Sino ya realmente tomar acciones y pedirle a los gobiernos que lo hagan, ¿no? Porque finalmente lo hemos venido diciendo, es una labor no solamente de lo social en cuanto a nosotros, comunidad, sino como también a nuestros representantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que es la llamada de atención para todos. No vamos tan mal, sin embargo, estamos atrasados y podríamos mejorarlo, ¿no? Bien lo decías, ¿no? Nosotros como Gemetitza lo que queremos es pues transmitir el conocimiento en todos los aspectos que nosotros podamos abarcar y bueno, en lo cultural deberíamos quizá hacerlo con los pequeños, bueno, como alguna vez lo dije, ¿no? El hecho de tener como llevar a cabo el desarrollo sustentable es que las generaciones futuras puedan disfrutar de lo que alguna vez nosotros pues pudimos disfrutar, ¿no? El hecho de tener hijos creo que es para que ellos puedan disfrutar de esto que nosotros pues estamos viviendo y no solamente de lo malo. Entonces, pues educarlos desde que podamos para que tomen conciencia. Así es, Dianita, tienes mucha razón. Bueno, igual yo se les decía hace rato que igual en la parte social, ¿no? Que igual investigar un poco más sobre estos esta situación de estos temas, no solamente quedarse con lo poco que escuchan aquí o ven en alguna publicación o alguna noticia, sino ver más cómo puedo ayudar. Igual en lo tecnológico, obviamente existe un enorme trabajo de prevención y gestión forestal y obviamente esto necesita del último en tecnología. Entonces, ojalá que las grandes empresas en algún momento, esperemos que lleguen a escuchar también podcast o lleguen a ver qué tan lo saben, ¿no? Pero que vean que también, o sea, se necesita de más, ¿no? Ojalá, obviamente yo sé que están de estar dando su mayor esfuerzo para combatir, no es algo fácil, pero pues igual va desde lo cultural también de nosotros cuidar también nuestro medio ambiente, porque os lo decías, ¿no? Es el único lugar donde estamos viviendo, es el único lugar que tenemos para como para desperdiciarlo. Entonces hay que cuidarse, igual lo decías, vuelvo a retomar lo que dijiste de lo que vienen nuestras generaciones que vienen para que, y cuidarlo para que igual nuestros hijos, nietos, las generaciones que vengan, igual puedan aprovechar de todos estos recursos que tenemos. Así que es una, es muy importante y ojalá tomen conciencia todos los que nos ven, nos están escuchando y, fue un placer haber hablado un ratito de esto con ustedes, contigo, Dianita. Gracias por apoyarme con este tema. Creo que es muy interesante y bueno, esperamos vernos en otro podcast tú y yo. Y bueno, poder femenino. Claro que sí, Yaro, muchas gracias. Y bueno, ya como recomendación, pues mi recomendación de esta semana es que vean el documental Nuestro Planeta, este Netflix. Y pues gracias a ti por invitarme y nos seguiremos viendo en otros podcasts. Claro que sí, bueno, igual les doy mi recomendación. Es un documental que se llama Amazonas en llamas. Es muy importante para ver todo va con esto de acuerdo al tema, entonces lo pueden encontrar si no mal recuerdo, está en Discovery Channel, entonces está muy interesante para que lo puedan ver o investigar
en internet. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por acompañarnos, Dianita. Recuérdanos nuestras redes sociales, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram como Gemetitza AC, escuchar todos nuestros podcasts en Google Podcast, en iVoox y en YouTube. Creo que Claro que ya sí, no y se me olvida alguno. Spotify. Sí, Spotify. Así que nos estarán escuchando en los siguientes podcasts, escuchen los anteriores y espero nos puedan seguir. Recuerden, si nos ven en YouTube, darle manita arriba y compartirlo con todos sus amigos conocidos para que igual llegue toda esta información. Bueno, Diana, bonita tarde, que estés muy bien. Quédate en casa, quédense en casa y que tengan un buen día, buena noche, buena tarde, depende en qué momento nos escuchen. Adiós, Diana. Gracias, bye.